Te enseñaron una mentira fundamental sobre la iglesia. Te hicieron creer que, para ser un cristiano serio, necesitas un edificio millonario y un clero profesional pagado. Te dijeron que sin la estructura, la liturgia y el monólogo del sermón, todo sería caos. Has pasado años en una banca, sintiéndote como un espectador mudo en tu propia fe. Cada domingo, te vistes, sonríes y asistes a un ritual predecible, pero te preguntas, si Jesús es el jefe, ¿por qué dependemos tanto de un solo hombre y de un calendario fijo? No estás solo en esa frustración. No es un fallo en tu fe. Es un fallo en el sistema. El modelo que conoces no proviene de las Escrituras, sino de tradiciones humanas, paganismo y costumbres seculares que se infiltraron a lo largo de los siglos. Esas tradiciones han creado una jaula de oro donde la jefatura funcional de Cristo ha sido sofocada y tu ministerio personal ha sido robado. Y si te dijera que existe un método, simple y poderoso, para recuperar la autenticidad de la comunidad de fe, sin esa costosa y sofocante maquinaria institucional? La verdad es que la iglesia del primer siglo era un organismo vivo, no una organización institucional. Era un organismo con un ADN espiritual único que producía vida sin necesidad de un clero pagado o un edificio sagrado. Lo que vamos a explorar hoy es ese ADN orgánico. Te mostraré, paso a paso, cómo puedes comenzar o transformar una comunidad de fe que pone a Cristo de nuevo en el trono funcional y libera el ministerio de cada creyente. Prepárate para descubrir el modelo apostólico que está causando una revolución silenciosa hoy. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El primer paso para aplicar el método ADN orgánico es destruir el mito fundacional que sostiene a la institución, la creencia en el edificio sagrado. Has crecido yendo a la casa de Dios, un lugar con púlpitos, bancos y una atmósfera de santidad. Pero fíjate en la historia, los cristianos no construyeron edificios hasta casi 300 años después de Jesús, con Constantino. Antes de eso, la iglesia se reunía en hogares. ¿Por qué es esto crucial? Porque el concepto de espacio sagrado fue abolido por Cristo. El Nuevo Testamento revela que el templo es ahora la comunidad de creyentes. El edificio, copiado de las basílicas romanas, edificios gubernamentales y paganos, creó la mentalidad de espectador y la pasividad. Cuando entras a una basílica o a una iglesia tradicional, la arquitectura misma te dice, siéntate, mira y escucha. El que ministra es el que está en el púlpito. El ADN orgánico comienza con una redefinición, la iglesia no es un lugar que visitas, sino un organismo vivo que eres. Imagina que en vez de una estructura de cemento, eres un cuerpo humano. ¿Tu mano necesita un CEO, un pastor, para funcionar o funciona por su conexión directa con la cabeza, que es Cristo? El primer principio del ADN orgánico es, por tanto, la naturaleza orgánica. La iglesia es un organismo vivo, no una organización institucional. Este organismo tiene un DNA espiritual que produce vida y función sin la programación humana. Piensa en el costo que se drena en el modelo tradicional, $230 mil millones en bienes inmuebles solo en los Estados Unidos, dinero que podría ir a la misión y a los pobres. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El edificio no solo drena recursos, sino que también drena la vida. El ritual mecánico, el sándwich de himnos, sofoca la espontaneidad y la vida compartida. Para aplicar el método ADN orgánico, necesitas liberar tus recursos y liberar tu mente de la idea de que la presencia de Dios se limita a un lugar santificado. Tu sala de estar, tu parque o un café son tan sagrados como cualquier púlpito, porque el templo eres tú. Aquí viene lo realmente interesante, al liberar el espacio, liberas a la gente. La arquitectura de los hogares, que promueve la intimidad y el compañerismo cara a cara, se convierte en el ambiente natural para el crecimiento. La iglesia primitiva prosperó en los hogares. La iglesia orgánica no es una moda, es la forma predeterminada. Ahora que hemos liberado el espacio y reconocido la naturaleza orgánica, tenemos que liberar el liderazgo. ¿Cómo funciona un cuerpo sin un CEO humano? La respuesta es el segundo principio, el más polémico y transformador de todos. El segundo principio del ADN orgánico es la jefatura funcional de Cristo. Jesús Cristo es el único líder,
director y CEO de la comunidad. Este es el concepto que el sistema institucional reprime o sustituye con mayor eficacia. Imagina esta escena por un momento: un pastor está de vacaciones, o peor, renuncia, y la iglesia colapsa. ¿Qué dice eso sobre la verdadera jefatura que estaba operando? Dice que el pastor, aunque sea un hombre de Dios, se ha convertido en el cabeza práctico y operacional de la iglesia, suplantando a Cristo en la funcionalidad. Aquí es donde el concepto se vuelve polémico y chocante. El libro expone que el pastor protestante no es nada más que un sacerdote católico ligeramente reformado. ¿Por qué esta comparación? Porque el oficio de pastor único, el monopastorado, no se encuentra en la Biblia. Evolucionó del obispo monárquico del siglo II, Ignacio, que centralizó la autoridad por miedo a la herejía. Este obispo, a su vez, se convirtió en el sacerdote mediador y finalmente, el pastor, gracias a Calvino, heredó esa mentalidad de control y poder. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La liturgia fija, el sermón monológico y la administración del culto recaen en una sola persona. Esto crea un sistema de clero laico, sacerdote-pueblo, que el Nuevo Testamento abolió. La distinción clero-laico es una falsa dicotomía pagana que restringe el ministerio a los especialistas. El ADN orgánico exige desmantelar esta distinción. El tercer principio es el sacerdocio de todos. Todo creyente es un sacerdote y ministro funcional. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Un pastor profesional debe llevar 16 tareas simultáneas que causan agotamiento, burnout. No es sorprendente que el 80% de los pastores lidien con desánimo y que el cargo sea, según las estadísticas, letal. El problema no es el hombre, es el cargo tóxico. El método ADN orgánico sugiere reemplazar el pastor único con una pluralidad de líderes, ancianos o presbíteros, que sirven como pastores funcionales, mentores. Estos líderes deben tener una vocación secular, ser tent-makers, y ser sustentados por su propio trabajo, no viviendo de un salario fijo para el cuidado local. El objetivo es que nadie tenga que cargar 16 tareas. Al liberar el liderazgo y el espacio, creamos el ambiente perfecto para que el cuerpo de Cristo se manifieste. Pero, ¿cómo se ve una reunión donde el pastor único sale del trono? Si la jefatura de Cristo es real, ¿por qué necesitas una liturgia escrita o un líder humano para decir quién habla y cuándo? El cuarto principio del ADN orgánico es el ministerio mutuo. El objetivo de la reunión es la edificación mutua, lo cual requiere la libre participación de todos. Este principio se basa en la directriz de 1 Corintios 14:26. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esta es la antítesis del sermón monológico de 45 minutos. El sermón, como te mostré en la sección anterior, es una invención pagana greco-romana, la retórica de los sofistas, con una estructura de 3 puntos tomada de Aristóteles. Su función es la performance del orador, no el diálogo mutuo. Imagina la frustración del gran orador Crisóstomo en el siglo IV. Él predicaba un sermón condenando el aplauso en la iglesia, pero la congregación, fascinada por su elocuencia, lo aplaudía con fervor por condenarlos. Esto ilustra el poder indomable de la retórica griega que convierte la predicación en entretenimiento y exhibicionismo del clero. ¿Cómo se aplica el ministerio mutuo con el ADN orgánico? 1. Elimina el monólogo, retira el sermón predefinido del centro del culto. 2. Abre el espacio. Permite que la reunión sea dirigida por el Espíritu, sin un programa fijo. 3. Fomenta la participación. Anima a que cualquier miembro traiga una canción, una exhortación, una palabra de conocimiento o una oración. El resultado es asombroso. Se manifiestan reuniones donde nadie sabía quién hablaría enseguida, pero un tema común y glorioso emerge, revelando la jefatura de Cristo en la práctica. Ya no hay espectadores mudos. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El enfoque es pasar de la pasividad a la función. Recuerda que la distinción clero-laico ha hecho más por minar la autoridad del Nuevo Testamento que la mayoría de las herejías, porque paraliza el cuerpo. El ADN orgánico te libera de esa parálisis. Ahora, aterricemos el concepto en la vida real.
¿Cómo se ve este organismo vivo fuera del encuentro del hogar y cómo se financia sin exigir el diezmo? El quinto principio del ADN orgánico es la comunidad de vida compartida. La iglesia es una familia de vida compartida que se expresa diariamente, no un evento semanal. Esto rompe la falsa dicotomía sagrado-profano. Cuando la iglesia se convierte en un organismo vivo, el cuidado, la cura de las almas, no es función exclusiva del pastor consejero, sino responsabilidad de toda la comunidad, las exhortaciones mutuas, las one another exhortations. La vida de fe no es el ritual de domingo, sino la vida diaria. Piensa en la historia de Winchester Spachaker. Él y su familia discuten furiosamente antes de ir al culto de domingo. Una vez allí, se ponen sus máscaras de santidad. El ritual en el edificio encubre el conflicto real en el hogar. El ADN orgánico elimina esa fachada. Cuando te reúnes cara a cara en un hogar, la hipocresía se vuelve insostenible. La vida compartida obliga a que la fe y la vida real se fusionen. Un organismo vivo no necesita una ley tributaria, sino que se nutre por la generosidad del corazón. El sexto principio es la donación voluntaria y alegre. El dar cristiano es voluntario, alegre y conforme a la capacidad, no obligatorio. La mayoría de las iglesias tradicionales drenan el 50% al 85% de los diezmos y ofrendas en overhead, en salarios del clero y costos operativos. Esto es el resultado de basar las finanzas en el diezmo. Aquí está la revelación: el diezmo no es la ley financiera del cristiano. Era la ley tributaria de Israel, el 23,3% de la producción de la tierra, y no es enseñado por Cristo o los apóstoles. El diezmo fue introducido en la iglesia como una obligación legal en el siglo VIII. Lo más trágico es que el diezmo se convierte en una opresión a los pobres, que dan más allá de su capacidad, y una ilusión de obediencia para los ricos, porque no afecta su estilo de vida. El ADN orgánico se financia a través de la generosidad radical que prioriza a los pobres y la misión. Los líderes se sostienen con su trabajo, los tenmakers, y los recursos liberados, al cortar el overhead de edificios y salarios del clero, van a la ayuda mutua, a los necesitados y a la expansión del evangelio. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. La pregunta final es: ¿cómo se entrena a un líder en este sistema orgánico y cómo se evita caer en los errores del pasado? El séptimo y último principio del ADN orgánico es el entrenamiento práctico y relacional. La formación de líderes debe ser práctica, relacional y en contexto comunitario, no puramente académica. El modelo tradicional, el seminario, se remonta a 4 fases: episcopal, monástica, escolástica y pastoral. La fase más perjudicial fue la escolástica, nacida de las universidades en los siglos XII al XIV, que introdujo la racionalidad y la lógica aristotélica en la teología. El seminario moderno perpetúa esto, entrenando al ministro profesional con un currículo que prioriza el conocimiento abstracto sobre la revelación espiritual. ¿Cuál es el resultado? El seminario produce líquido pedagógico, información que no desciende al espíritu. Los estudios, como el FACT, incluso muestran que la educación teológica formal está ligada a la falta de claridad de propósito y más conflicto. El conocimiento puramente cerebral, la filosofía de Platón y Aristóteles, es el antagonista del ADN orgánico. El ADN orgánico adopta el método apostólico, entrenamiento en el campo, on the job, mentoría por trabajadores experimentados y vivencia en comunidad. El modelo de Jesús con los 12 y el de Pablo con Timoteo era vida compartida, ejemplo, práctica supervisada, equipamiento. Acciones para la implementación del ADN orgánico. 1. Enfoque en equipar. Los líderes se concentran en equipar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4, 11-16, no en monopolizar el púlpito. 2. Desistir del control. Resistencia activa a la tentación del poder y la centralidad, un rasgo heredado del obispo monárquico. 3. Mentorear funciones, no títulos, entrenar a creyentes para que funcionen como sacerdotes y ministros en el contexto de la vida compartida, no para que obtengan un título académico. El ADN orgánico es, en esencia, la vuelta a la simplicidad profunda de la Iglesia del Nuevo Testamento. No es un modelo perfecto,
pero es el modelo predeterminado y el único que garantiza que la jefatura de Cristo sea plenamente funcional. Es la revolución de la comunidad de fe que ocurre en tu sala de estar, sin estructuras millonarias ni clero profesional. Ahora ves que la jaula de oro de la institución no es la forma predeterminada para la comunidad de fe. La gran mentira de la necesidad de edificios y clero profesional se desmorona ante el poder del ADN orgánico. Tu fe no necesita un templo de cemento, el templo es tu comunidad. Tu ministerio no está en las manos de un especialista, está en las tuyas. El descubrimiento es que la forma suprime o libera a Cristo. A partir de hoy, cuando asistas a una reunión o cuando consideres comenzar tu propia comunidad, recuerda esto, la forma más bíblica de vivir la fe es la más simple y barata. Cuestiona, ¿esta práctica restringe la participación? ¿Exalta al clero? ¿Sufoca la jefatura de Cristo? Si la respuesta es sí, busca el ADN orgánico. Como se ha dicho, la Iglesia en su forma institucional contemporánea no tiene ni base bíblica ni derecho histórico de funcionar como lo hace. El poder de la fe no está en el sermón, sino en el diálogo de la vida compartida. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la historia oculta del diezmo y por qué es una carga para el creyente de hoy. Nos vemos allí. Fin del texto limpio.